Hola niños, ¿cómo están? Hoy nos vamos a reunir nuevamente a aprender de la palabra del Señor, así que los invito a que cerremos nuestros ojitos para poder comenzar con una oración. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor, porque tú nos das la comida día a día, Señor, y porque tú nos cuidas con nuestras familias. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Así que ahora yo les invito a que pasemos a una canción. Ese aplauso para Jesús. Hola niños, bienvenidos a la sección ¡Jono! Sí, compartiendo la vida con Jono, donde yo soy Jono, pero no soy la estrella del programa, porque la estrella del programa son los niños, o sea, tú. Muy bien, Juan.
Manucho, muy bien. Los niños como el Benja, como el Juanpi, como la Ainhoa, como la Emma, como la Michi, como todos los niños que han compartido sus lindos versículos y mensajes de la palabra del Señor. Esta semana nuestra invitada es nuestra amiga Ainhoa, pues Juanpi, nuestra amiga Ainhoa. Ella es nuestra invitada y nos trae una hermosa palabra del Señor. Recuerda, la próxima semana puedes ser tú. Así que tienes que estar muy atento, tienes que estar ahí atento a la escuela bíblica, atento a los exploradores, atento a los cultos de la iglesia y recuerda con instalar tus clases virtuales. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. Para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Sonará y los coros se oirán. ¡Wow! Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy aprenderemos juntos sobre un niño muy especial. Sí, hoy comenzamos una nueva serie de lecciones que estarán enfocadas en Jesús. Pero ustedes se preguntarán, ¿Jesús era un niño? ¿O Jesús era un adulto? ¿O Jesús era Dios? Niños, Jesús fue un niño igual que ustedes. Sí, Él también fue humano. Creció, se desarrolló y cuando ya fue adulto comenzó su ministerio. Pero Él era un niño muy particular. Desde siempre mostró algunas características que lo diferenciaban de los demás. Vamos a ver en Lucas 2:52 un pasaje de la Escritura
que nos lleva a ver cómo era Jesús cuando pequeño. En la Biblia no hay muchos pasajes respecto a él cuando era niño, pero de este pasaje en particular podemos sacar muchas características de cómo fue Jesús al ser pequeño, de cómo se comportaba con sus padres. Y vamos a ver acá una historia especial cuando Jesús visita el templo. Sí, el templo es un lugar muy especial, tanto para nosotros como para los judíos en ese tiempo. Ir al templo era algo muy importante y Jesús hizo esta visita a los 12 años. Ahora, cuando sus padres, José y María, que son sus padres terrenales, le dijeron que podían acompañarlos al templo, Jesús se puso muy feliz. ¿Por qué creen ustedes que estaba tan contento Jesús de ir al templo? Claro, porque Jesús es hijo de Dios. Él sentía que iba también a visitar su casa. Ahora, ¿qué sucedió? Dentro de todo este viaje, cuando ellos llegaron a Jerusalén, al templo, Jesús se fue a conversar con los sabios, con las personas que conocían mucho de la palabra del Señor. Él, conversando con ellos, los dejó asombrados porque conocía muchas cosas acerca de Dios, siendo un niño pequeño. ¿Te pasa a veces que te han dicho, oh, ¿cuánto conoces de la palabra? Sí, cierto, eso es porque estudiamos mucho de la Biblia y así tiene que ser, que la gente note estas diferencias. Ahora, claro, imagínense, Jesús en ese tiempo era muy impactante respecto a todo el conocimiento que tenía de Dios y todos estos sabios se asombraban al escucharlo en el templo. Ahora, claro, Jesús estaba feliz en el templo, pero se perdió. Bueno, en realidad se perdió para José y para María y ellos desesperados como papás, imagínense, a los papás se le pierden los niños. Por ejemplo, cuando pasa esto en el supermercado y uno se asusta, ¿cierto? Porque ¿dónde estarán los niños? Bueno, a José y a María les pasó, se asustaron y no sabían dónde estaba Jesús. Y cuando lo encontraron en el templo, le dijeron, hijo, ¿por qué no nos avisaste que estabas aquí? ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando desesperados. Y Jesús les responde, ¿pero por qué? Si estoy en los asuntos y en la casa de mi padre. Es una respuesta un poco extraña, ¿cierto? Para un niño pequeño. ¿Por qué si José y María eran sus padres, él le responde esto? Ya habíamos visto, ¿cierto?, que Jesús es hijo de Dios. Y José y María también sabían esto. Ahora, independiente de que Jesús era el hijo de Dios, él fue obediente, siempre muy obediente con sus padres terrenales, con José y María. Entonces, bueno, él salió del templo y se fue con ellos de vuelta a Nazaret. Sí, tal vez podría haberse quedado ahí, ¿cierto? Él estaba muy cómodo, se sentía muy bien en ese lugar. Pero en ese momento puntual correspondía que él le hiciera caso a sus padres y se fuera con ellos de vuelta a casa. ¿Ven qué importante? Aún siendo el hijo de Dios, él obedecía a sus padres como correspondía en ese momento. Ahora podemos ver acá algunas características de Jesús, ¿cierto? Primero, Jesús era un niño diferente a los demás. Él no era hijo solamente de hombres, sino que era el hijo de Dios. Claro, Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y este niño crecía no solamente en estatura, ¿cierto? Nosotros cada año vamos creciendo un poquito más, algunos los marcamos en la pared para ver cuántos centímetros crecemos. Jesús crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres, con todas las personas que estaban a su alrededor. Por eso la gente se maravillaba cuando lo escuchaba hablar. La gracia de Dios estaba sobre Jesús, así que él al lugar que iba llamaba la atención. Además era muy inteligente, sí, como tú, era muy inteligente y le encantaba estudiar de la palabra de Dios.
Y como vimos en la historia del viaje al templo, también vemos que él era obediente con sus padres, que en este caso eran José y María. Así que niños, tenemos mucho, pero mucho que aprender de Jesús. Ahora, como aplicación de esto, ¿qué cosas podemos tomar nosotros como ejemplo de Jesús y replicar en nuestras vidas? Primero, Jesús era perfecto. Sí, Él vino a ser hombre a este mundo, pero Él no cometió pecado. Recuerdan que hace algunas lecciones atrás hablábamos acerca del pecado, de hacer cosas que dañan el corazón de Dios, que no le gustan a Dios, cosas malas, como por ejemplo mentir, robar, pegarle a los amigos, discutir. Todas esas cosas son pecados. Pero Jesús, estando en este mundo, no pecó. Él era perfecto. Nosotros tenemos que tratar de ser como Jesús, parecernos a Él lo más que podamos, en la mayor cantidad. Orando, leyendo la palabra, nosotros vamos a encontrar ejemplo de Jesús y Él también nos ayuda a poder parecernos a Él. No es una tarea fácil, ¿cierto? Ser una persona perfecta que no comete errores es muy difícil, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Jesús también amaba la casa de Dios, le encantaba estar en el templo. Ahora, nosotros por esta situación no podemos estar en el templo físicamente, pero en cada uno de nuestros hogares nosotros alabamos al Señor, participamos de los cultos virtuales y nos preocupamos cada día de poder aprender un poco más del Señor. Entonces también estamos preocupados de estar y crecer en Dios. También Jesús amaba las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Amas tú las Escrituras? ¿Te gusta leer la Biblia? A mí me encanta leer la Biblia todos los días para poder aprender, aunque sea un poquitito más del Señor. A veces no entiendo todo lo que dice, pero Dios nos ayuda y abre nuestra mente para que podamos aprender cada día más de Él. Jesús también siempre decía la verdad. Él no hablaba mentiras. Así que niños, si dijiste una mentira, si le mentiste a los papás o a tus hermanos, arrepiéntete de ese pecado e inténtalo nuevamente. Tal vez mañana sea un día en el que ya no digas mentiras. Y cada día vamos intentando ser mejores. Él también era bueno. Sí, Jesús era una persona buena y agradaba a Dios y también agradaba a las personas que estaban a su alrededor. Por eso vemos que José y María eran felices con Jesús. Él era un muy buen hijo. Así que qué agradable debe haber sido conocer a Jesús en persona. Tiene que haber sido en este momento que estamos viendo que era un niño muy simpático y muy cariñoso. También muy amable y respetuoso con los demás. Y Jesús no peleaba. Así que Jesús es el modelo que nosotros debemos tomar para seguir. Ustedes niños deben desear ser niños especiales y diferentes como lo fue Jesús en su tiempo. Ahora nosotros también podemos marcar la diferencia. Podemos ser niños buenos, que leemos la palabra del Señor, que oramos en casa, que le hablamos a nuestra familia y a nuestros amigos del amor de Dios. Así que niños, ustedes también pueden ser diferentes. Ustedes también pueden ser niños especiales como lo fue Jesús. Ahora, texto para memorizar, niños. En casa podemos practicarlo y contarle a nuestros papás y a nuestros amigos el texto que hemos aprendido, que está en Lucas 2:52. Dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Qué hermoso versículo. Así que te invito en tu casa a que lo puedas repetir y que lo puedas aprender también de memoria. Es importante aprender de la palabra de Dios y tenerla aquí en nuestra mente. Así cada vez que tengamos un problema o que tengamos que hablarle a alguien del Señor, van a venir todas esas palabras que hemos aprendido memorizado para poder utilizarlas con sabiduría.
Niños, les invito a que podamos orar para finalizar esta lección y atentos porque vamos a seguir hablando de la vida de Jesús para que podamos ser cada día más parecidos a Él. Cierra tus ojitos en casa y oremos. Gracias, Señor, porque mediante tu vida y tu ejemplo nos dejas guías, Señor, para parecernos más a ti, para poder vivir de mejor forma y para poder enseñarle a los demás de tu amor, con hechos, con nuestra forma de ser. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti y ayúdanos a llenarnos de tu palabra, a aprender más de ti todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que estén muy bien, niños. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Ahora veamos cuánto has aprendido. Pon mucha atención y responde junto a nosotros las preguntas del quiz. ¡Buena suerte! Respondamos verdadero o falso. Jesús fue al templo a los 12 años. ¡Sí! ¡Es verdadero! Y él estaba muy feliz de acompañar a sus padres. Los padres de Jesús no se preocuparon por su desaparición. ¡Falso! Estaban muy preocupados buscándolo por toda la ciudad. Jesús era un niño desobediente. ¡Falso! Era un muy buen niño, así como ustedes deben serlo con sus padres. Jesús fue un niño perfecto y amable. Muy bien, verdadero. Y así debemos querer ser nosotros, parecernos cada día más a Jesús. Muy bien, lo has hecho excelente. Y si no te fue tan bien, te invitamos a revisar la lección una vez más y a intentarlo nuevamente. ¡Bendiciones!
but Brilla, brilla, oh, brilla con la luz de Dios que está en. Brilla, brilla, oh, brilla, brilla, oh, brilla con la luz de Dios que está en ti. Buenas tardes, soy la pastora Romina y en esta tarde vamos a hablar acerca de un pastor de nuestra época, el pastor David Wilkerson. Nuestro pastor nació el 19 de mayo de 1931 y fallece el 27 de abril del 2011. Fue un predicador evangélico no denominacional estadounidense, escritor y autor de cerca de 40 libros acerca del cristianismo, de los cuales destacan La visión y La cruz y el puñal, que llegó a un bestseller. Asimismo, fue fundador y pastor principal de Times Square, en Nueva York, y de las denominaciones cristianas Desafío Juvenil y Desafío Mundial. Nació en 1931 en Indiana. Fue el segundo hijo de una familia de predicadores cristianos pentecostales y fue criado en Barneboro, Pensilvania, en una casa llena de Biblias. Su padre, Kenneth, era pastor evangélico, al igual que su abuelo paterno. Según el propio testimonio de Wilkerson, a los 8 años fue bautizado con el Espíritu Santo. El joven Wilkerson comenzó a predicar a los 14 años. Después de la secundaria, ingresó en el Central Bible College en Springfield, Missouri. El instituto donde estudió estaba afiliado a las Asambleas de Dios. En 1952 fue ordenado como ministro cristiano. En 1953 contrajo matrimonio con Wynne Wilkerson. David empezó a predicar como pastor en las iglesias de Scotland y Pittsburgh, en el centro de Pensilvania. De acuerdo con Christianity Today, en una noche más o menos de 1957, Wilkerson estaba viendo el programa Late Show cuando de pronto se preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera el televisor y pasara ese tiempo orando? Después de vender su televisor, Wilkerson comenzó a dedicar 2 horas de la noche a la oración, hasta que en una ocasión, al tratar de orar, David se sintió fuertemente impulsado a leer una revista Times que estaba en su escritorio. Después de preguntar: Dios, ¿hay algo que quieres que vea? El joven se encontró con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farmer en 1957, que había sido asesinado en Nueva York por un grupo de estadounidenses que era miembro de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios. En febrero de 1958 decidió trasladarse a dicha ciudad esperando poder hablar con ellos. Al llegar, Wilkerson fue a la corte en la que los jóvenes estaban siendo enjuiciados. Entró en una sala y pidió al juez de la corte permiso para poder decirles algo. El juez hizo que le expulsaran del lugar. Al salir, alguien fotografió a Wilkerson y con su foto se conoció en el momento como el predicador que había interrumpido el caso de los pandilleros. Poco después, David dejó la ciudad, pero a su regreso, su abuelo le animó a continuar con su evangelismo. David se fijó el propósito de ayudar y predicar el evangelio a miembros de bandas delictivas, pandillas y drogadictos de la ciudad, como aquellos a los que en un inicio pretendía predicar.
En 1958 fundó la organización Teen Challenger International en Brooklyn con dicho propósito. En 1963 publicó su libro La Cruz y el Puñal, donde recopilaba vivencias acerca de su ministerio con los pandilleros. En dicho libro, Wilkerson hablaba de la conversión de Israel Narváez y su amigo Nicky Cruz, que era el líder de la pandilla Mau Maus, y que más tarde se convertiría al cristianismo. El libro llegó a ser un bestseller con más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. En 1970, la historia se llevó a la pantalla grande en una película homónima en la que Pat Bond hizo el papel de Wilkerson y Eric Estrada el papel de Cruz. En 1971, el 22 de septiembre, creó la organización World Challenger y con esta como plataforma fundó la iglesia de Times Square en Nueva York en 1987, en una época en la que Times Square era mal vista y reconocida por ser una zona frecuentada por prostitutas, fugitivos, adictos a las drogas, indigentes y estafadores, cerca de centros de shows en vivo y salas de cine para adultos. El pastor Wilkerson fundó la iglesia con el objetivo de crear un lugar de encuentro y de ayuda espiritual para todas las personas que necesitaban a Dios. A lo largo de su ministerio, Wilkerson tuvo contacto con muchos otros ministros cristianos, entre los que destacan Ray Comfort, con quien tuvo una reunión en 1992 después de haber estado escuchando el mensaje de Dios. En general, Wilkerson es reconocido como un predicador radical y muy destacado dentro de la comunidad cristiana, que enfatiza especialmente los aspectos de la oración, la santidad, el arrepentimiento y la justicia en la vida cristiana. En diversas ocasiones, la temática de sus sermones consistía en el rechazo del pecado, la apostasía y el sectarismo de los falsos profetas. Uno de los sermones más memorables se titula Un llamado a la angustia. En marzo del 2008, durante un sermón, David Wilkerson declaró: "El Señor me ha mostrado que voy a morir, el Señor me ha mostrado que mi tiempo ha llegado". El miércoles 27 de abril del 2011, Wilkerson conducía en dirección este en la carretera de Texas, donde perdió la vida. Su esposa, que viajaba a la par, fue trasladada de emergencia al hospital junto con el conductor del camión. Wilkerson fue declarado fallecido en el lugar del accidente. El 14 de mayo del 2011 se rindió un servicio en memoria de David Wilkerson, dirigido a cargo de su hijo, el pastor Gary Wilkerson, y su hermano, el pastor Don Wilkerson, en la iglesia de Times Square, el cual se transmitió en vivo en distintas partes de Nueva York y en Estados Unidos, así como por internet, recibiendo más de 1 millón de personas en línea. Qué hermoso testimonio hemos escuchado el día de hoy. Este varón, hombre de Dios, al cual escuchó la voz de Dios y fue a los lugares que quizás nosotros no podríamos ir, o a lo mejor podría ser un lugar donde la vida podría correr en riesgo, tanto la de ella como de su familia. Igual él escuchó la voz de Dios y muchos hombres y muchas mujeres recibieron a Jesús en su corazón a través de la predicación de este gran hombre. Dios lo sostuvo, Dios lo guardó
Y creemos que así como este varón llamado David Wilkerson, hay muchos en este mundo. Así que oremos, sigamos orando por nuestros predicadores, por nuestros evangelistas, en la cual ellos van a hablar de la palabra de Dios y que muchas almas son convertidas para nuestro Señor Jesús. Espero que te haya gustado. Un abrazo y bendiciones de Dios. Hemos llegado al final de la escuela bíblica, así que espero que les haya gustado mucho y que hayan sido muy bendecidos. Amén, en este día, y que hayan aprendido mucho de la palabra de Dios. Así que yo me despido con un beso y un abrazo virtual y nos vemos en la próxima escuela nuestra bíblica. alma, Que estén muy bien, chao. nuestra fuerza, con el mismo aire que respiramos, levantamos tu nombre en alabanza, porque tú eres digno.